Es de Malpartida de Cáceres, pero se ha pasado media vida por Madrid y también trabajando en escenarios de todo el mundo. Estamos con Jesús Custodio. Buenos días, Jesús. Hola, muy buenos días. Bailarín y coreógrafo. ¿Bailarín o bailaor? Porque me decías que cualquiera de las dos cosas, al no ser muy ortodoxo, se te puede aplicar. Sí, bueno, yo creo que se puede denominar con las dos cosas, bailarín y bailaor, porque como ya te digo, no soy un bailaor ortodoxo de flamenco. He hecho un flamenco más contemporáneo, entonces por lo cual he tocado muchas ramas dentro del mundo de la danza, entonces bueno, se puede denominar, lo que pasa que siempre me he decantado por el flamenco, esa es mi raíz. Hablando de raíces, comentaba que eres de Malpartida de Cáceres, pero bueno, que has pasado por Madrid y de ahí a todas partes del mundo. ¿Cómo ha sido esa andadura? Sí, bueno, mis primeros pasos, nunca mejor dicho, fueron aquí en Cáceres, en la ciudad donde nací. Procedo de Malpartida de Cáceres, pero vamos, soy cacereño de pura cepa, nacido aquí. Y empiezo mi andadura artística, bueno, pues aquí en diferentes escuelas de esta ciudad, pero luego con 8 años es cuando mis padres, por motivos profesionales, se trasladan a Madrid, y allí, bueno, mi madre es la culpable de que un día trabajando escucho, siempre lo digo porque la verdad que es así, y yo creo que a ella también le debo parte de mi profesión, ¿no? Por supuesto a ella y también a mis padres, que me han apoyado incondicionalmente en todo. Entonces empiezo en una escuela allí en Madrid, donde me apunta mi madre con 8 añitos de edad, y allí, bueno, hago mis primeros pinitos y mis primeros pasos ya de una forma un poquito más profesional, tocando todas las disciplinas en danza, realizando festivales por la Comunidad de Madrid, y la verdad es que adquiero una gran formación. Luego regreso aquí otra vez a Extremadura, mis padres regresan aquí, y sigo mi formación en diferentes escuelas. También participé en el nuevo ballet, o sea, en el Ballet Flamenco de Cáceres, entonces, dirigido por María Ángeles García, y bueno, pues haciendo mis primeros pinitos y apariciones aquí en mi tierra. ¿Cómo fue ese cambio de pasar de una gran urbe como Madrid, donde bueno, hay muchísimos espectáculos y el flamenco se mueve tanto, a volver a Cáceres? Bueno, pues la verdad es que todavía no era consciente, porque no tenía esa madurez personal ni profesional, ¿no? Entonces, lo que pasa es que yo recuerdo que mi antiguo profesor de allí de la escuela de Los Ángeles, entonces que estaba ubicada en Móstoles, Madrid, pues la verdad que mi partida la recibe como una gran tristeza, ¿no? Porque es cuando me empezaba a gestar dentro del mundo y ya empezaba a adquirir esas dotes técnicas y profesionales, ¿no? Y entonces, bueno, yo recuerdo que mi profesor decía, pero no te lleves a este niño, le decía a mi madre, por favor, que ahora es cuando está empezando. Entonces sí que se produjo un freno, porque yo creo que también en esta región y en Cáceres concretamente, pues no existe una escuela profesional de danza y no existe conservatorio profesional de danza donde formarte. Yo creo que eso es todavía un largo camino que queda por recorrer, que yo siempre he criticado y lo he dicho con toda la humildad del mundo, que hace falta un conservatorio profesional para formarme. Entonces sí que después de llegar de una focalización allí que tenía, es decir, en Madrid, una formación que, bueno, pues que el camino era destinado más profesionalmente, sí que me frené un poco, pero bueno, siempre lo tuve en mente. Y cuando, antes de cumplir la mayoría de edad, yo volví a coger las maletas y volví a regresar a Madrid a formarme ya de esta manera, en la escuela de Rafael de Córdoba, y de una forma ya muchísimo más profesional. Pero vamos, lo tuve claro desde el principio y quería irme siempre. Un bailarín o un bailador hay que formarse en todos los campos relacionados con la danza, y era Madrid, el punto de partida era otra vez Madrid, y así lo hice. ¿Y de Madrid al mundo? Y de Madrid al mundo. Tuve la gran suerte, bueno, al estar realizando los estudios profesionales en la academia, como te cuento, de Rafael de Córdoba, hice la carrera profesional de danza española y flamenco, y bueno, pues a partir de ahí aterricé en Madrid y empecé a realizar diferentes castings y audiciones, donde comencé a trabajar en numerosas compañías pues, por muchísimas partes del mundo, de la cual estoy muy orgulloso, porque aparte de enriquecerme muchísimo como persona, pues uno culturalmente se enriquece muchísimo, el conocer otras culturas y sobre todo el llevar el baile a otros países, por ejemplo como en Japón, China, Italia, y bueno, por aquí por España también, en Madrid tuve la gran suerte
de estar durante 3 meses en el Teatro Real Cinema de Madrid, con la compañía El Ballet Flamenco de Madrid, y bueno, realizando 2 espectáculos y posteriormente girando con la propia compañía, y la verdad es que de una forma pues muy enriquecedora, porque en Madrid es un mundo también muy difícil, es decir, no es como aquí, las oportunidades que a lo mejor, o la competencia es mucho más extensa, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez que audicioné, tuve la gran suerte de vivir hasta ahora, de vivir de lo que más me gusta, de lo que siempre he luchado, que es la danza y en este caso el baile flamenco. Una pregunta un poco típica, supongo, pero ¿se valora más, por ejemplo, el flamenco fuera que aquí en España? Por supuesto, eso es que yo creo que no cabe ninguna duda. De hecho, Japón es uno de los países que me atrevo a decir lo que más valora el flamenco. Eso que en España quizá en los últimos tiempos sí que se ha producido un gran cambio, ¿no? Dice sobre todo que el flamenco se nombra Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. A partir de ahí se ha producido un cambio, entonces, que sobre todo el acercamiento a la gente joven, que muchas veces que se cree que el flamenco es una camisa, un pañuelo de lunares o una silla de Enea. Y yo creo que el flamenco, bueno, pues es una gran vertiente de posibilidades, como yo siempre digo, que todo tiene una evolución, ¿no? Por eso no soy nada ortodoxo. De hecho, sorprendentemente aquí en Extremadura y aquí en Cáceres, Sara, me sorprende porque los ortodoxos, que yo les respeto muchísimo, pero no se han pronunciado nunca ni han ido a ver uno de mis espectáculos y me han prejuzgado antes de... Incluso hay personas que se han atrevido a decir que lo que yo hago no es flamenco. Es cierto que yo he contemporaneizado más el flamenco aquí en Extremadura, pero no he inventado nada. Entonces me sorprende esa reacción porque si nos vamos a los antepasados, Carmen Amaya fue una gran revolucionaria, a pesar de su cultura racial, ya fue una gran revolucionaria del mundo flamenco. Antonio Gades mezcló el flamenco con el teatro, es decir, que no ha venido Jesús Custodio a Cáceres ni a Extremadura a inventar nada, pero sí que eso, pues como que aquí chocó un poco, ¿no? O el que yo hiciera una versión de La vida de sueño, caracterizado de Segismundo, en una versión de Calderón de la Barca. Pues bueno, chocó mucho. ¿Por qué? Porque mi vestuario no es nada convencional a lo que estamos acostumbrados, y eso es lo que me han criticado mucho los flamencos de Extremadura, que de verdad estoy deseando que vayan a uno de mis espectáculos, porque antes yo creo, como toda la vida, antes de prejuzgar, creo que tienen que ver uno de mis espectáculos y ya decir, bueno, para ellos no es flamenco, pero es una forma de que el flamenco tiene que evolucionar. Y es que está a la orden del día. Y lo que me decías de Japón, por supuesto, yo creo que es un país en el que el flamenco está muchísimo más valorado que en toda España, y que bueno, pues que a mí me han tratado de una forma personal y profesional que en ningún sitio, la verdad, me he encontrado ese trato, sobre todo en lo espiritual, porque en la forma de vida aprendí muchísimo de la espiritualidad, de la forma de ser, y bueno, hasta el punto de decir, los occidentales estamos absolutamente locos porque nos comportamos a veces de una forma que comparado a otras culturas te das cuenta, y cuando las pisas y las palpas y aprendes muchísimo de ellas, no tenemos nada que ver, ¿eh? Has encontrado ahí en el flamenco tu vía espiritual también, sí. Y en el salir, por supuesto. Exactamente, yo siempre digo que el flamenco es una emoción muy, muy profunda. Es un arte que se expresan muchísimo las emociones. De hecho, lo más importante para mí y ha significado mi carrera hasta ahora, y eso me lo encontré también aquí, lo tengo que decir, en Extremadura, es la búsqueda del uno mismo, ¿no? La búsqueda del yo. Creo que muchas veces tendemos a las imitaciones, ¿no? Por ejemplo, pues un gran ídolo mío en esa época era Antonio Canales, y muchas veces sí que es cierto que nos fijamos en un artista y nosotros a nivel de formación, o cuando pisas un escenario, ese sitio que yo le llamo ese sitio sagrado para los artistas, y no es que es nuestra casa realmente, es que donde convivimos, donde más sentimos y donde nos trasladamos completamente a otro mundo paralelo a este. Entonces, la verdad es que a mí me hace mucho sentir desde las emociones, porque expresas mucho cómo tú eres, cómo tú concibes la sociedad, cómo tú ves el mundo, cómo tú ves... Es emoción, exactamente, es todo pura emoción, sobre todo es una emoción donde se llevan los sentimientos más profundos del dolor, de la tristeza, también de la alegría,
pero es una forma de decir, bueno, pues de contarle al mundo todo aquello, todas esas emociones contenidas que tú tienes y que digas, sales a un escenario y que ahora es cuando yo se las quiero contar al mundo. Y retomando esto que me decías antes, de que te han criticado, de que no puedes considerar quizás que esa crítica también te ha hecho conocido, o sea, como se suele decir eso, que se hable de mí, porque a la vez te ha dado esas particularidades. Jesús Custodio es diferente, hace un flamenco diferente, esto no es, quizá mucha gente haya visto, pues será interesante conocer este nuevo flamenco. Por supuesto, pues tú mismo lo has dicho, yo creo que eso es lo que me ha identificado a mí como artista aquí en Extremadura y ha hecho que me diferencie del resto. Entonces, bueno, pues a muchísima gente le ha picado el gusanillo, es decir, yo la satisfacción personal que he tenido es cuando se han acercado de mí después de un espectáculo y me han dicho, Jesús, es la primera vez que veía flamenco, pero me ha transmitido tanta emoción por dentro y me ha transmitido muchísimas sensaciones que antes no las había vivido y que nunca me había acercado a ese arte. Entonces, como tú bien dices, me ha diferenciado, me ha creado una seña de identidad aquí en Extremadura. A mí me encanta que se me critique y que los ortodoxos digan no es flamenco, porque precisamente que me digan que no es flamenco es un reclamo para el público, para que vean, vamos a ver qué hace Jesús y el resto de su compañía y vamos a experimentar por un momento de a ver qué nos encontramos, ¿no?, en uno de sus espectáculos. Porque tú tienes aquí en Cáceres, tienes una compañía y aparte tienes el proyecto del Zaguán. Eso es, yo, bueno, cuando aterrizo aquí en Extremadura, como había permanecido al Ballet Flamenco de Cáceres con tan solo 8 añitos, remontando a la conversación que habíamos hablado antes, pues decido volver a retomar el ballet. El ballet se había, digamos, pues guardado en un cajón, ahí como en un cajón desastre y nadie había tenido la idea de retomarlo, entonces yo hablé con la antigua directora, me otorgó los derechos y me lancé en esta aventura y retomé el Ballet Flamenco de Cáceres con mi compañía que estrenamos en diciembre del 2010 en la Sala Capitol de Cáceres. Y bueno, pues a partir de ahí creamos un nuevo espectáculo, todo fue la verdad que muy positivo, tuvimos una gran repercusión a nivel, o sea, por parte del público y de la crítica, que yo creo que nos posicionó en un lugar que bueno, en el que ahora mismo, como hablamos, me ha creado esa seña de identidad y nos ha hecho diferentes y la verdad que muy feliz, muy contento porque el crear tu propia compañía es el sueño de cualquier bailarín o en este caso bailador, porque es cuando te identificas, cuando te buscas contigo mismo y cuando a través de tus movimientos hay un proceso creativo en el que tú estás creando tu propia coreografía y, como yo siempre digo, y tu propia historia, ¿no?, porque lo más interesante de todo es saber contar una historia. Por eso yo siempre he mezclado el flamenco con el teatro o con el contemporáneo, incluso me he atrevido a hacer performance dentro, que es algo que ha chocado mucho aquí en Extremadura, pero me he atrevido porque yo creo que todo forma de un proceso creativo y me ha enseñado también muchísimo y lo que me queda, por supuesto, por aprender, porque tengo 30 años, soy muy joven, pero sí, tengo muchísima ambición artística. Pero sí que ese proceso creativo me ha enseñado bueno, pues a descubrirme también, a descubrirme como persona y a descubrirme como artista, y a través de mis propios movimientos y mi propia creación he descubierto y bueno, pues me han venido muchas cosas buenas, la verdad. Bueno, y como te comentaba antes, el Zaguán, que ese es tu proyecto actual, es tu proyecto, ¿hacia dónde os encamináis ahora y qué te ha traído embarcarte en un proyecto como tal? Bueno, pues el Zaguán nace de la necesidad, una vez después de creada la compañía, el Ballet Flamenco de Cáceres. Yo, aparte del flamenco, soy un apasionado de la cultura, ¿no? Yo creo que cualquier manifestación artística me gusta, ¿no?, y me atrae muchísimo. Pues el Zaguán nace de mi abuela, nace de lo simple, de lo humano, de un recuerdo que yo tenía en Malpartida de Cáceres. Como zaguán era un punto de encuentro y de comunicación, ¿no? Yo siempre he visto en ese zaguán de mi abuela y en todos los zaguanes que yo entraba de pequeño, pues donde se desarrollaban todos los acontecimientos, digamos, más personales y más familiares, ¿no? Como muy de pueblo, quizás, el concepto del zaguán. Sí, es muy de pueblo, es una palabra también muy extremeña, sí, también muy andaluza, porque el zaguán es reconocido también mucho en Andalucía, pero en Extremadura, sobre todo, emana de eso, ¿no? Emana de la raíz de los pueblos. Y yo recordaba a mi abuela cómo había una fiesta local y ella sacaba el baúl y sacaba los trajes regionales, donde las vecinas entraban en ese espacio que parece el espacio de encuentro,
y donde se comunicaban, donde había... Un recibidor, pero antes. Exactamente, antes de la casa, por eso yo siempre lo tenía en mente y dije, esto es un punto de encuentro y de comunicación donde se, aparte de, bueno, pues de albergar acontecimientos familiares, como podría ser una boda, donde a la novia y a los novios se les recibía y toda la gente entraba al zaguán con esa quietud de ver a todos los invitados, una fiesta, un duelo también. Antiguamente los duelos eran en el zaguán. Entonces yo creo que es una estampa también desde las emociones y eso se me quedó grabado, es un recuerdo que tenía grabado, entonces tenía la necesidad de sobre ese recuerdo vincularlo y conducirlo a crear una promotora cultural y por eso nace el zaguán como punto de encuentro y comunicación, que nació primeramente en un espacio físico aquí en Cáceres, pero que ahora, bueno, pues por diferentes circunstancias está en mí, el zaguán ahora mismo está en mí. Sigo creando proyectos y la verdad muy contento, con muchísimas ganas de reconstruirlo, porque sí que tengo que decir que ha sido un año muy difícil. He sufrido las consecuencias quizás de ser una persona conocida, pero una persona conocida por hacer lo que más me gusta y lo que he luchado siempre de pequeño, que es bailar, ¿no? Y en esta ciudad, desgraciadamente, tenemos un problema. Yo, Sara, me lo vas a permitir, y siempre hablo desde la humildad, las personas que me conocen perfectamente lo saben. Tenemos un problema que en esta ciudad no se puede destacar, pero en nada. O sea, falta mucha unidad y yo quizá este año ha sido muy complicado a nivel profesional, porque he sufrido las consecuencias de ser una persona conocida por hacer mi trabajo, por lo que amo y por lo que me dejo la piel desde que me levanto hasta que me acuesto, porque ya sabéis que nuestra profesión no tiene puedes parar, no tienes horario. Y no tienes horario, y eso a veces es difícil de comprender en el entorno en el que te encuentras, ¿no? Porque muchas veces, como yo digo, abandonas tus amigos, no puedes tener una vida normal, entre comillas, ¿no? No estás vinculado tanto a lo convencional, sino que estás dedicado en cuerpo y alma las 24 horas del día. Pero qué pena, ¿no, Jesús? O sea, qué poca coherencia por parte del mundo del flamenco y de cualquiera de los ámbitos, que no haya una unión, porque en la unión está la fuerza. Por supuesto, yo siempre lo he dicho. De hecho, una de mis pretensiones y uno de mis vínculos y la esencia que yo quería aquí en Cáceres, en el zaguán, era eso, era que en la unión está la fuerza, y era unificar diferentes artistas, que de ahí hubiera un proceso creativo y que se crearan diferentes proyectos para llevarlos a cabo profesionalmente fuera y dentro del espacio físico que era el zaguán. Y hablando así de proyectos, cuéntame algunos de los últimos proyectos, algo de lo que te bulle en la mente. Bueno, me bullen muchas cosas, la verdad que estoy todo el día ahí maquinando, ¿no? Pero bueno, estoy creando un espectáculo que, bueno, que yo creo que en los tiempos que vivimos en una sociedad en la que ahora mismo hay una apatía y lo que nos acontece está todo como muy frío, ¿no? Yo creo que en las personas hay algo que no fluye, ¿no? Y que estamos ahí como anclados, ¿no? Entonces, pero yo siempre digo que, Sara, que esto no es una crisis económica, aparte de la crisis económica que es patente, es una crisis existencial, ¿no? Yo nombro mucho porque se han perdido muchísimos valores y yo creo que los artistas, para eso también estamos, ¿no? Pero quizás cuando en los tiempos revueltos, ¿no? Y hay que hacer una revolución cultural y artística, y es donde nacen las mejores, o eso decían en aquellos tiempos, y yo lo creo firmemente, que es donde nacen las mayores manifestaciones artísticas. Sí. Pero volvemos a lo mismo, perdona que te lo repita, es muy difícil aquí, porque el hecho de que tú tengas mucha ambición artística no te deja avanzar, ¿no? Predomina mucho la envidia, y yo creo que eso es... ¿La mediocridad? Y la mediocridad. Tú mismo lo has dicho, y el no creernos lo que aquí hacemos y lo que aquí tenemos. Yo creo que Cáceres tiene en general unos recursos y muchísimo talento en el ámbito de las artes escénicas, pero no se lo terminan de creer. Las instituciones y los políticos no se lo terminan de creer. Siempre caemos en el tópico de decir, es que siempre traen a alguien de fuera, y es cierto, ¿eh? Siempre valoran más como el de casa, bueno, pues el de casa, como le vamos a dar los restos, ¿no? Para tenerlo contento y para que se muestre en su tierra. Pero yo creo que tienen que valorar la profesionalidad, la trayectoria, el que tú muevas a gente por el hecho de que muevas la cultura y movilizar acciones culturales, y yo creo que no nos lo creemos, pero no lo creemos a nivel de recursos e infraestructura. Cáceres tiene una parte antigua que yo creo que es única en el mundo, lo sabemos que somos de aquí de toda la vida,
y que está reconocida pues como una de las mejores de Europa, y no nos lo creemos todavía, o mejor dicho, los políticos o las instituciones no se lo quieren creer. Es como que lo queremos quedar muy conservado y tenemos una parte antigua que es merecedora de hacer cualquier acción cultural y artística, y la vemos vacía de contenido, ¿no? Y el por qué. Yo me pregunto el por qué, Sara, y me da mucha pena, habiendo nacido aquí. Quiero pelear y voy a seguir peleando en ello, a pesar de las trabas que se me puedan poner en el camino, ¿no? Pero es que, ¿por qué no nos lo creemos? ¿Por qué nos tenemos que ir fuera? ¿Por qué los artistas tienen que triunfar fuera? No, yo quiero romper con ese tópico. Yo creo que hay que ser profeta en nuestra tierra. Es decir, no eres profeta en tu tierra, sí. Yo creo que sí, debemos ser profetas en nuestra tierra. Yo siempre que estuve fuera lo tuve en mente y tenía una espinita de volver a mi tierra, y puedo decir que en parte, a pesar de 3 años, que es lo que llevo aquí de trayectoria artística, he conseguido mucho. Quiero conseguir más, como granito a granito, pero creo que he sembrado una semillita que es atraer a la gente, sobre todo lo que hablábamos antes, de atraer y de acercarse al flamenco de una forma más íntima también y más personal, porque uno de los proyectos ahora que tenemos en mente es crear un formato más intimista, ¿no? Yo creo que hay que separar muchas veces. Una de las experiencias que me dio un espectáculo que creé, que se llamaba Silencio, que iba contra el maltrato a la mujer, bueno, no solamente contra la violencia de género, sino contra el maltrato humano, ¿no? Sino como un poco lo que hablamos antes, lo que somos, ¿no? Lo que somos, esta especie humana, de la que yo llamo, que muchas veces nos catalogan o nos dicen: los artistas estáis loquísimos, estáis fatal, sois súper bohemios. Pero a mí eso me encanta también que me lo digan, porque yo voy paseando por la calle y siempre desde el silencio se aprende mucho. Y yo desde ese espectáculo, que precisamente se llamaba Silencio, aprendí muchísimo, porque te ha dado mucho pie a otros espectáculos. Exactamente, y cambié un poco el tópico de lo que es la butaca y el espectador, ¿no? Lo que hay, esa separación que hay entre artista y público. Bueno, pues yo metí al público dentro del escenario. Cada vez se tiende más a este tipo de sí, se tiende más. Es algo que igual que no he inventado yo, que ya en el teatro de la burguesía ya se hacía, y es más, se hacía, por ejemplo, antiguamente los cafés cantantes. Eran sitios muy clandestinos donde los artistas flamencos iban a mostrar su don artística, y para lanzarlo luego a los teatros. Pasaba del entorno familiar a los cafés cantantes, y eran sitios muy cercanos y muy intimistas. ¿Por qué? Porque tú estás de cara al público y le puedes mirar a los ojos, que muchas veces las personas nos miramos. A mí me gusta mucho que las personas miren a los ojos. Y cuando tú miras a los ojos y le estás bailando frente a una persona y le estás transmitiendo, incluso a mí me dijeron que sentían esa vibración del zapateado y esa emoción de cerca, a mí me ha enseñado muchísimo como persona, y yo creo que la persona se va con otra sensación. Y es desde lo sensitivo, desde la emoción y la cercanía. Pues con esta idea de remover sentimientos y ojalá también remover mente, dejamos la entrevista. Muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros, y como siempre te animamos a continuar y a seguir dándonos tu arte. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo, por acordaros de mí, que lo cual estoy... Siempre. Enhorabuena también por este proyecto de Live Cáceres, que seguramente bueno, ya lo es, y que va a tener muchísimo éxito, y de verdad que aquí estoy cada vez para lo que queráis. Gracias por todo. Y gracias por otorgarme el don de la palabra y por pasar este ratito tan íntimo también, y también contigo, que vamos, ha estado muy bien. Muchísimas gracias. Muy a gusto. Gracias. A ti, Sara.